Saludo. Continuando con la serie de videos sobre el libro de Cieslewski de Física Universitaria, había notado en la sección 4.3 que respecto a la segunda ley de Newton, habíamos tratado de que la fuerza es directamente proporcional a la aceleración. Que si la fuerza es constante, a fuerza constante, aceleración constante. ¿Ok? Masa y fuerza. Ahora hablamos de masa y fuerza. Nuestros resultados indican que para un cuerpo dado, el coeficiente de la magnitud de la fuerza neta, entre la magnitud A en valor absoluto de la aceleración es constante, sin importar la magnitud de la fuerza neta. Llamamos a este concepto la masa inercial, o simplemente masa del cuerpo y la denotamos como m. Es decir, acuérdate que dijimos que la fuerza es proporcional a la aceleración. Entonces, como son proporcionales, si tú divides la fuerza neta entre la aceleración, te va a dar este número que se llama masa inercial o simplemente masa. La masa aquí, la masa. La masa es un escalar, mientras que la fuerza y la aceleración son vectoriales. Sin embargo, cuando hablamos de esta parte aquí lo que se está haciendo es una especie de división con las magnitudes tanto de la fuerza como de la aceleración. Estamos dividiendo escalar entre escalar prácticamente, porque lo estamos viendo en las barras y esas barras significan magnitud. La masa es una medida cuantitativa de la inercia. Muchas veces se dice que la masa es la cantidad de inercia de un cuerpo, por eso dice medida cuantitativa de inercia, que se mencionó en la sección 4.2. La última de las ecuaciones, 4.5, esta que está aquí, indica que cuando mayor sea su masa, más se resiste el cuerpo a ser acelerado. A mayor masa, mayor resistencia para ser acelerado. Cuando sostenemos en la mano una fruta en el supermercado y la movemos un poco hacia arriba y hacia abajo para estimular su masa, estamos aplicando una fuerza para saber cuánto acelera la fruta hacia arriba y hacia abajo. Si una fuerza causa una aceleración grande, la fruta tiene una masa pequeña. Si la fuerza causa solo una aceleración pequeña, la fruta tiene una masa grande. De la misma forma, si golpeamos una pelota de ping-pong y un balón de baloncesto con la misma fuerza, el balón tendrá una aceleración mucho menor porque su masa es mucho mayor. Entonces, a mayor masa, menor aceleración. Es decir, si estamos aplicando una fuerza de 10, obviamente, si la masa es 2, vamos a suponer, si la masa es 2, sabremos ya que la aceleración va a ser 5. Si aplicamos una fuerza de 10 y la masa es 5, entonces la aceleración solamente va a ser 2. La unidad de masa en el sistema internacional se define como kilogramo. Kilo, la palabra kilo y gramo. Kilo, 1000 gramos. El kilogramo se define oficialmente como la masa de un cilindro. Esto cambió ya. Hay otra definición. Así que te invito a buscarla en internet. Delación, platino iridio que se mantiene en una bóveda cerca de París. Podemos usar este kilogramo estándar junto con la ecuación para definir el newton. Entonces ahora definimos el newton. Un newton, que es la unidad de medida de la fuerza, es la cantidad de fuerza neta que proporciona una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado a un cuerpo con una masa de 1 kilogramo. Podemos usar esta definición para calibrar las balanzas de resorte y otros instrumentos que miden fuerzas. Por la forma en que definimos el newton, está relacionado con las unidades de masa y longitud y tiempo. Entonces, un newton es igual a 1 kilogramo por 1 minuto por 1 metro por segundo al cuadrado. Es decir, un newton, 1 kilogramo por metro por segundo al cuadrado. Usamos esta relación muchas veces en los próximos capítulos, así que no lo olvides. También podemos utilizar esa fórmula para comparar una masa con la masa estándar y así medir masas. Suponga que se aplica una fuerza neta constante F a un cuerpo de masa M1 y observa una aceleración de magnitud AC1. O sea que masa 1, aceleración 1. Luego aplica la misma fuerza a otro cuerpo con masa desconocida M2 y observa una aceleración A2. Entonces, según la ecuación, tú dices la masa 1, porque como es la misma fuerza que tú le estás aplicando a dos objetos con diferente masa y se obtienen diferentes
aceleraciones. Tú puedes decir entonces la masa 1 por la aceleración 1, que es la fuerza 1, es igual a la masa 2 por la aceleración 2, que no es más que la fuerza 2. Entonces, si esa M2 tú la mandas hacia abajo aquí, me va a quedar M2 sobre M1. O M1 lo manda hacia acá abajo y A su 2 lo manda para acá. Entonces tú vas a tener una proporcionalidad. Por la misma fuerza neta, el cociente de las masas de dos cuerpos es el inverso del cociente de su aceleración. Es el inverso. En principio podríamos usar esta ecuación para medir una masa conocida, M2, pero suele ser más fácil determinar la masa indirectamente midiendo el peso del cuerpo. Volveremos a esto. Cuando dos cuerpos de masa M1 y M2 se unen, vemos que la masa del cuerpo compuesto siempre es M1 más M2. Esta propiedad aditiva de la masa tal vez parezca obvia, pero debe verificarse experimentalmente. En una instancia, la masa de un cuerpo está relacionada con el número de protones, electrones y neutrones que contiene. Esta no sería una buena forma de definir la masa porque no hay manera práctica de contar tales partículas. No obstante, el concepto de masa es la forma más fundamental de caracterizar la cantidad de materia que un cuerpo contiene. Entonces, miren, vamos aquí. 4.6. Para una fuerza neta constante dada la fuerza neta, la aceleración es inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Las masas se suman como es escalar ordinario. Como te dije, la masa es una cantidad escalar. Tú tienes aquí una fuerza neta conocida provoca un objeto con masa 1 que obtenga una aceleración a su 1. Te le aplica la fuerza, obtienes una aceleración a su 1. Al aplicar la misma fuerza a un segundo objeto se percibe la aceleración que nos permite medir la fuerza. Entonces, A su 2, M2. O sea que la misma fuerza, tengo masa 2 y tengo aceleración 2. Pero son la misma, por eso se igualó aquí. Cuando se unen los dos objetos, el mismo procedimiento muestra que la masa compuesta es la suma de sus masas individuales. Al aplicar a la misma fuerza, entonces vamos a tener una aceleración particularmente para ello y las masas se van a sumar como si fuesen cantidades escalares. Así que ya tú lo sabes.